Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 3. En la frontera. El jueves 19 de diciembre de 1996, Glenn y yo nos citamos enfrente de la embajada de Irán para recoger nuestros visados. El único trámite que faltaba era pagar una tasa de $50 y sellar el visado en los pasaportes. Permanecimos fuera del edificio y por un momento empezamos a charlar acerca de lo que había sucedido en las últimas semanas. Mala noticia lo de Mustafa, comentó Glenn. No hay manera de que obtenga documentos antes del próximo jueves. Yo asentí con un movimiento suave de cabeza. El intento de Mustafa de obtener permiso para viajar con nosotros para Irán resultó frustrante y descorazonador. Como ciudadano de Turkmenistán, él no necesitaba visado para entrar en Irán, pero para viajar por el país necesitaba un permiso oficial que le autorizara a hacer escala en los lugares concretos que pretendía visitar. Para obtener el permiso correspondiente, tenía que facilitar a las autoridades iraníes la dirección de las personas que deseaba visitar y dónde se pensaba alojar en cada ocasión. Le han enviado de un sitio a otro, dijo Glenn, gesticulando con la cabeza, mirando hacia la puerta de la embajada iraní. Le han dicho que tendrá que esperar un mes o más para saber si le han concedido permiso para viajar por el país. ¡Qué lástima!, dije yo sinceramente. Mustafa nos habría prestado una gran ayuda en el viaje. Francamente, la idea de no contar con él como guía e intérprete me puso un poco nervioso. Dudé del éxito que podríamos obtener en el intento de contactar con otros turkmenos en Irán sin contar con su ayuda. También supimos que Greg no podría acompañarnos. Él había solicitado el visado 2 veces. En ambas ocasiones recibió una presunta respuesta. Hubo un sello rojo en su solicitud indicando que le había sido denegada. Dado que todos habíamos solicitado nuestros visados en la misma oficina, nos pareció obvio que Greg había quedado descartado por causa de su nacionalidad norteamericana. Pensé que resultaba un poco extraño que ningún empleado de la embajada me preguntara acerca de mi nacionalidad suiza, aunque había nacido en los Estados Unidos. Pero no me preocupaba demasiado. En el último viaje que hiciera a Irán, había mostrado mi pasaporte suizo sin que me causara problemas en la frontera. Como de costumbre, la embajada iraní era un modelo de vigorosa eficiencia. Una vez dentro, Glenn y yo pagamos las tasas correspondientes y el oficinista estampó el visado en nuestros pasaportes que nos permitiría entrar a Irán el jueves 26 de diciembre, esto es, una semana después. Todo parecía decidido, excepto un detalle. Glenn aún no contaba con el permiso oficial para viajar a Irán del jefe del grupo al que prestaba sus servicios como un maestro. Pasó el fin de semana y todavía no había recibido aprobación para marchar. Llegó el día de Navidad. Aunque era un día cualquiera en Turkmenistán controlado por el Islam, y aún Glenn no había recibido respuesta. Yo empecé a sentir angustia. Si no viajábamos pronto, nuestros visados expirarían. Finalmente, a última hora de la tarde, llamaron a la puerta de mi apartamento.
Cuando abrí la puerta, apareció Glenn con el rostro iluminado por una amplia sonrisa. «Por fin me han concedido permiso», anunció. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Una gran suma de emociones encontradas brotó en mí al recibir la buena noticia. Por supuesto, me alegré de saber que por fin íbamos a viajar, pero esa alegría estaba empañada por un tinte de temor. Resolví que la aprensión probablemente tenía que ver con el hecho de que tendríamos que cruzar la frontera iraní por una de las rutas menos transitadas y más aisladas del norte, no muy frecuentada por los occidentales. ¿Quién podría prever el tipo de dificultades con que podríamos toparnos? En el departamento, Glenn charlaba animadamente, mientras yo echaba las cosas que necesitaba para el viaje en una bolsa de cuero marrón. No necesitaba mucho, solo un par de mudadas, un saco de dormir, una cámara, un cuaderno, Biblia y cartera. Guardé $300 en la cartera, suponiendo que serían suficientes para el viaje. En tanto en cuanto nos apartábamos de las principales rutas turísticas, podríamos reducir considerablemente los gastos. De hecho, me admiraba de lo que daban de sí unos pocos dólares una vez convertidos a la divisa local. Después de recoger todas mis pertenencias, nos dirigimos al apartamento de Glenn para recoger sus cosas. Él vivía cerca de la estación de autobuses, donde íbamos a partir en la madrugada del día siguiente para cubrir los casi 200 kilómetros que separaban Asbagdad de Mashhad, la segunda ciudad de Irán al otro lado de la frontera. Nos detuvimos en un restaurante para cenar y llegamos al apartamento después de la puesta del sol. Extendí mi saco de dormir sobre el suelo y me dispuse a retirarme a descansar. Teníamos un largo día por delante y quería descansar lo más posible antes de partir. ¿Qué deberíamos de llevar, eh? Hay que decidirlo, dijo Glenn mientras yo extendía mi saco de dormir. Tomó el libro de la estantería que había detrás de su deshilachado sofá. Era un libro cristiano escrito en persa. ¿Qué te parece? ¿Llevamos algo así?, preguntó. Su pregunta me tomó por sorpresa. Íbamos a emprender un viaje exploratorio a Irán para ver si podíamos hacer algunos contactos entre cristianos turkmenos y sus parientes musulmanes al otro lado de la frontera. Yo no había pensado en la posibilidad de introducir libros cristianos en Irán. Estoy de acuerdo con el plan de introducir materiales cristianos en Irán, respondí. Pero si nos pillan con libros como ese, podemos acabar en la cárcel. Glenn asintió. La cuestión es si en este viaje debemos hacer contrabando de libros o sencillamente hacer contactos para que los cristianos turkmenos puedan seguir yendo a Irán a compartir las buenas nuevas. Buen punto, admitió Glenn. Pero es una pena que no llevemos nada con nosotros. ¿Qué te parece esto?, preguntó tomando del estante una copia de la película Jesús doblada en persa. Pensé por un momento en mi viaje anterior a Irán. No me chequearon en aquella ocasión. Concedí, supongo que podemos llevarlo encima cuando crucemos la frontera. Unos segundos después me tendí en el suelo en mi saco de dormir, pero a pesar del cansancio, no pude conciliar el sueño. Mientras Glenn roncaba plácidamente en su cama, yo daba vueltas y más vueltas sobre la fina alfombra. La cena que antes tomara se había transformado en un arduoso bulto en el fondo de mi estómago, de manera que, en vez de dormir, representé mentalmente diversas escenas de lo que podía esperarnos en el viaje a Irán. En el transcurso de la noche, oí ruido de automóviles y algunos autobuses que circulaban por algunas de las principales avenidas de Asbagdad. A una manzana y media de distancia se escuchaba. Más cerca, el ladrido de un perro desató un desenfreno de ladridos y aullidos en las cercanías. Y alrededor de las 3 de la madrugada se oyó un puertazo en uno de los apartamentos adyacentes y estalló en una marejada de gritos entre un hombre y una mujer. Finalmente, como
las 4 de la mañana me quedé dormido para despertarme una hora después. Cuando sonó el enojoso zumbido del despertador de Glenn, me arrastré fuera del saco de dormir con dificultad y me restregué los ojos, que fueron poco a poco adaptándose a la luz de la desnuda lámpara incandescente que iluminaba la sala desde el techo. No hubo necesidad de vestirse, ya que había dormido vestido. Tan solo me pasé por encima las manos para suavizar algunas arrugas. No tenía ganas de desayunar. Todavía sentía el estómago la cena del día anterior y no hubo tiempo para tomar un poco de té. Teníamos que salir del apartamento en 15 minutos. Por tanto, entré en el baño para lavarme la cara con agua fresca. Antes de salir a la calle, Glenn y yo tomamos varios minutos para orar. Pedimos a Dios que bendijera nuestro viaje y nos ayudara a cruzar la frontera a salvo, sin incidentes, y que hiciéramos amigos iraníes durante el viaje. Por fin llegó la hora de salir hacia la estación de autobuses. Me puse la chaqueta y metí el video de la película Jesús en el bolsillo interior. ¿Se nota?, le pregunté. Yo no noto nada, replicó Glenn, negando con la cabeza. Glenn levantó una pequeña mochila, la cargó sobre su espalda y me siguió, apagando la luz y cerrando la puerta con llave. Fuera, en la oscuridad de la madrugada, vimos muy pocas personas. Caminamos una manzana y media hasta una de las calles principales de Bagdad. No hacía falta preocuparse por encontrar un taxi. En Turkmenistán casi cualquier conductor se detiene si le hace una indicación. Por unos pocos dólares están dispuestos a acercarte a cualquier lugar. En esta ocasión no tuvimos que hacer ninguna señal. Antes de llegar al bordillo de la acera, un viejo y destartalado Volga ruso paró a nuestro lado. El conductor, un hombre de edad mediana, con pelo canoso y nariz carnosa enrojecida, se inclinó para comunicarse a través de la ventana derecha. ¿Necesitan que les acerque a alguna parte?, preguntó cortésmente el turkmeno. Sí, gracias, respondió Glenn, abriendo la puerta trasera del viejo automóvil gris. 10 minutos después, el conductor nos dejaba a buen recaudo en la estación de autobuses de Bagdad. Pasé por debajo de un foco y comprobé la hora. Eran exactamente las 6 de la mañana. Habían 3 grupos de personas esperando en la penumbra. Glenn y yo nos incorporamos al grupo que esperaba bajo un letrero que decía Mashhad. Además de nosotros, esperaba el autobús una docena de viajeros. Les examiné atentamente. 2 mujeres vestían largos atuendos tradicionales con la cabeza tapada con bufandas de colores. A su lado había un grupo de jóvenes que viajaban con varios objetos de plástico atados con cordeles. Antes de entablar conversación con alguno de los miembros del grupo, un autobús blanco, sucio y destartalado, que echaba humo, se detuvo delante de nosotros y todos No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Tan pronto como hubimos acabado de colocar nuestras cosas debajo del asiento o sobre el desvencijado portaequipajes, el conductor movió la palanca del cambio de velocidades y aceleró. El autobús expulsó una intensa cortina de humo negro. Avanzando por las calles de Ashgabat, aparecieron las primeras luces del sol sobre una ciudad que empezaba a desaparecerse. Una vez que dejamos atrás la ciudad, salió el sol. Ashgabat se encuentra a solo 50 kilómetros de la frontera, pero tardamos 1 hora y media en cubrir esa distancia. Poco después de abandonar la ciudad, empezamos a escalar los montes de Köpekdag, que separaban Turkmenistán de Irán. El motor diésel del autobús gemía y bramaba cada kilómetro que recorríamos. A la desesperante velocidad que avanzábamos, supuse que llegaríamos a Mashhad bien entrada la noche.
Sin embargo, la lentitud del viaje nos proporcionó tiempo para conocer a nuestros compañeros de destino. Muchos de ellos eran pequeños comerciantes que viajaban a Irán para vender rollos de tela negra de algodón envueltos en papel marrón. Uno de los hombres nos explicó que el tejido se usaba para confeccionar los velos que las mujeres iraníes exhibían en público. Nuestros compañeros de viaje también sentían curiosidad por nosotros y querían saber por qué 2 occidentales viajaban en aquel autobús con ellos. Glenn les explicó que íbamos a visitar Irán para ver si podíamos establecer algún acuerdo comercial para algunos amigos turkmenos. Esa noticia animó mucho a los jóvenes, que empezaron a sugerirnos cómo podíamos actuar. Como después de 1 hora, un amenazador silencio invadió el autobús. La gente comenzó a buscar sus pasaportes y otros documentos de viaje en sus bolsas. Era obvio que nos estábamos aproximando a la frontera. Yo palpé en el bolsillo de la chaqueta mi pasaporte. Estaba bien guardado junto al video Jesús. El autobús se paró en un pequeño puesto de control en medio del campo. Un oficial turkmeno subió al autobús y se puso a comprobar si alguien intentaba exportar materiales ilegales. Algunos artículos fueron confiscados en medio de un torrente de acaloradas palabras, pero 20 minutos después proseguimos el viaje. Pero la siguiente parada tenía un aspecto mucho más siniestro. Esto es Titanes de la Fe. Hicimos un brusco giro en la carretera y divisamos una valla de alambre de púas. Levanté el cuello y vi, a un lado de la carretera, una pequeña estructura de bloques rodeada de soldados en uniformes verdes que abrazaban ametralladoras AK-47. El conductor redujo la velocidad y se detuvo justo delante de la estructura. Ningún pasajero profería palabra alguna cuando los soldados subieron a bordo y gruñeron órdenes en ruso. ¡Salgan!, gritaron, y saquen sus equipajes. Todavía nos encontramos del lado de la frontera turkmena, por lo que no me preocupaba demasiado. Estaba seguro de que se trataba de un control rutinario para comprobar que los pasajeros que ocupaban el autobús contaban con los permisos adecuados para salir de Turkmenistán y entrar en Irán. Todos se movieron al unísono, deseosos de cumplir las exigencias de los soldados. Yo bajé mi bolsa del portaequipajes y me uní al flujo de personas que descendían del autobús. Un viento frío me azotó las piernas al bajarme del vehículo. En ese momento me arrepentí de no haberme puesto calzoncillos largos debajo de los vaqueros. El abrigo de un sombrero tampoco me habría venido mal, ya que me quedaron las orejas casi instantáneamente congeladas a causa del viento gélido que soplaba de las montañas. «Todavía no han abierto», comentó uno de los pasajeros mientras todos nos apretujábamos para resguardarnos fuera del edificio. En voz baja, el pasajero añadió: «Fíjense, cuando empiecen a registrar el autobús, no han visto nada semejante». 15 minutos después, entendí lo que quería decir. Un grupo de soldados invadió el autobús como un enjambre de hormigas hambrientas. Desmontaron los paneles laterales, golpearon las ruedas y sus aros con varas, desmontaron incluso los faros y comprobaron el interior. «Están buscando drogas, aunque en uno de mis viajes aún no ha encontrado nada», nos confió a Glenn y a mí un amigable pasajero. La puerta del edificio de bloques se abrió enseguida. Todo el mundo recogió sus cosas e hizo fila. Glenn y yo nos pusimos al final de la fila. Esta formó un semicírculo entre la fachada y la puerta del edificio. Después de unos 10 minutos, la cola había avanzado lo suficiente como para ver lo que pasaba dentro.
Vimos que nuestros compañeros de viaje iban mostrando uno por uno sus documentos y colocando sus bolsas sobre una mesa larga y estrecha. Un soldado examinaba los documentos personales y, una vez comprobados y satisfechos de que estaban en regla, indicaban a otros 2 soldados que registraran meticulosamente las bolsas. Además de vaciar las bolsas, palpaban los laterales de la misma para comprobar si ocultaban algún compartimiento que pudiera contener artículos de contrabando. Después de observar el proceso varias veces, comencé a ponerme nervioso. Si los aduaneros eran tan meticulosos a este lado de la frontera, ¿cuánto más estrictos serían los iraníes? Palpé el bulto del video de la película Jesús en el bolsillo de la chaqueta y empecé a temer que algún guardia lo notara y me interrogara para averiguar de qué se trataba. No sé lo que puede suceder si me sorprenden con este video, susurré a Glenn. Yo tampoco, dijo él. Estos guardias son estrictos, ¿eh? ¿Qué piensas que deberíamos de hacer? Creo que debemos deshacernos de la cinta y cuanto antes mejor, respondí. No merece la pena poner en peligro nuestro viaje por este motivo. Glenn asintió con la cabeza. ¿Pero cómo? Yo le dije, déjalo en mis manos. Estás escuchando Titanes de la Fe. Aparentando mayor confianza de la que en realidad sentía, miré a mi alrededor buscando un sitio donde arrojar el video. No había un sitio adecuado dentro del edificio. Yo notaba como si los ojos de los guardias me perforaran la espalda. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? De repente tuve una idea. No había excusado en el edificio. Miré más allá del estacionamiento y divisé una pequeña dependencia un poco apartada. Glenn, susurré, dile que necesito ir al baño y que no hablo turcmeno. Glenn dio un paso y se dirigió al soldado más cercano. El soldado frunció el ceño y masculló algo en voz baja antes de indicarme que le acompañara. Me condujo hacia la dependencia exterior. Una vez dentro de la estructura de madera, eché el cerrojo. Tenía sentimientos encontrados cuando saqué el video del bolsillo de la chaqueta. Por una parte, me sentí un poco decepcionado conmigo mismo. No era capaz de imitar al hermano Andrés. No me atreví a seguir las pisadas del intrépido contrabandista de Biblias a través de las fronteras hostiles. Con todo, me dije a mí mismo que no valía la pena correr riesgos innecesarios que pusieran en peligro el propósito que nos estábamos moviendo. El contrabando no era objeto de nuestro viaje. El motivo que nos impulsaba era hacer buenos contactos para visitas futuras. El video hizo ruido al caer en el fondo del hoyo. Después de librarme del video, me sentí mucho mejor. Salí del retrete para volver donde estaban los pasajeros. Glenn ya estaba dentro, cerca de la mesa. Me puse en la cola detrás de él y le hice una señal sutil con el pulgar hacia arriba. Cuando me tocó el turno, extendí mi pasaporte suizo y puse mi bolsa sobre la mesa. El soldado hojeó las páginas del pasaporte hasta encontrar el recién estampado visado de entrada en Irán. Lo examinó y me lo devolvió. Los otros soldados se limitaron a hacer una rutina búsqueda en mi bolsa y me hicieron una señal para que pasara. Glenn y yo esperábamos junto a la pared de un extremo de la sala mientras el resto de pasajeros metían sus pertenencias en sus respectivas bolsas. Algunos de ellos discutían a voz en grito con los soldados, mientras varios hombres negociaban y trataban de llegar a un acuerdo con los guardias. Finalmente, después de más de 2 horas de espera y de subirnos todos a bordo, el autobús reanudó su viaje en dirección a Mashhad. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana.
Recorrimos varios kilómetros hasta toparnos con una verja metálica. Más allá de la verja se alzaba un edificio con estructura persa pintada y una bandera iraní que ondeaba en la insistente brisa. Después de pasar por un punto de control, el autobús se detuvo delante del edificio. Una vez más, se nos ordenó salir del autobús y hacer una cola sencilla para pasar por la aduana iraní. Cuando franqueé la puerta, mi nerviosismo se cuadruplicó. Se apoderó de mí un sentimiento casi palpable de estar sometido a control total. Habíamos llegado a un país en el que oficialmente el mensaje central de nuestra fe no era bien recibido e incluso era aplastado insistentemente. Me volví a echar una última mirada a Turkmenistán y divisé una furgoneta. Era una Toyota blanca que cruzaba la frontera. Era poco común encontrar un vehículo tan moderno en esta parte del mundo. Forcé la vista para ver quién viajaba dentro. Vi 2 individuos y reconocí claramente que a uno de ellos le había visto en alguna parte, aunque no recordaba dónde. Por fin me acordé y tuve una corazonada. Uno de ellos era el joven de la embajada iraní en Asjabad que había emitido mi visado. Qué extraña coincidencia que esté justo detrás del autobús, pensé antes de divisar mi atención al edificio en el que acabábamos de entrar. Me fijé bien en aquella sala. Era grande y austera, que estaba decorada con un retrato del ayatolá Khomeini, pintado en colores chillones sobre una tela negra. Tuvimos mucho tiempo para examinar el retrato mientras esperábamos más de 1 hora para ser atendidos por los funcionarios de la aduana. Como de costumbre, tuvimos que rellenar más formularios, pero el proceso fue lento. Después de tener la fecha de entrada estampada en el pasaporte, fuimos conducidos al vestíbulo de la aduana, en donde nos esperaban más papeleos. Tampoco allí tuve problemas, por lo que me sentí aliviado. El funcionario de aduanas apenas miró mi bolsa. Poco después, me hallaba sentado en el autobús al lado de Glenn. Otros pasajeros comenzaron también a desfilar hacia el autobús. Cuando el hombre que iba detrás de nosotros colocó sus cosas en el portaequipajes, sintió curiosidad por ver el pasaporte de Glenn y le dijo algo en turkmeno. Con una mirada de sorpresa, Glenn le prestó su pasaporte. Yo observé que examinaba atentamente sus páginas. Un instante después, Glenn y él se enfrascaron en una animada conversación. Un par de minutos más tarde, Glenn se volvió hacia mí con una mueca de consternación. Dice que aún no hemos acabado, ¿eh? Hay que firmar una hoja de papel en la que hay que poner la cantidad de dinero que hemos traído al país. No tenemos hoja, pero él dice que es muy importante. Glenn y yo volvimos a bajarnos del autobús. Preguntamos a otro pasajero dónde daban el papel y nos pusimos a la cola. Esta avanzaba lentamente, pero conseguimos llegar al frente, en donde un funcionario nos pidió que le mostráramos el dinero que llevábamos. Yo saqué $300 de mi cartera y esperé que el funcionario los contara lentamente. Cuando hubo acabado, tomó una hoja de color rosado y registró la cantidad. A continuación, puso un sello sobre lo que había escrito y luego un pedazo de papel encima. Supuse que esta era la manera en que los iraníes evitaban que un documento fuera falsificado. «Este papel es muy importante», dijo Glenn, repitiendo lo que el funcionario le acababa de decir. «Es muy difícil salir del país sin este documento». Yo ciertamente no deseaba tener problemas cuando saliéramos de Irán, de manera que doblé el papel cuidadosamente y lo metí entre la tapa y la última página del pasaporte. «Sí», exclamé al subirnos al autobús por última vez. Al menos eso era lo que pensábamos. Lo hemos conseguido. Un gran alivio me inundó. Lo peor había quedado atrás. Se nos había concedido los permisos que nos autorizaban a viajar libremente por Irán. En 2 semanas cruzaríamos la frontera para volver a Turkmenistán
abrigábamos la esperanza de establecer varios contactos valiosos para nuestros amigos turmenos.